Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Espina, soy estudiante de agronomía. Actualmente estoy cursando cuarto semestre, pertenezco al CEA de Casillas. A continuación voy a sustentar la unidad uno, tarea uno de microbiología. En el primer punto dice, explique de qué dependen los tipos de actividades microbionas y la velocidad de las actividades. En su respuesta mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, los tipos de actividad microbiana dependen de las especies presentes y del tamaño de sus poblaciones y del estado fisiológico de los microorganismos en su hábitat. La velocidad de estas actividades es controlada por los nutrientes y condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema, como podemos decir esto, los recursos, que es el carbono, nitrógeno y otros nutrientes. Y las condiciones, entonces, la temperatura fría, caliente, templada y el potencial hídrico. Segundo punto, ¿en qué consiste la comunidad? ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Consisten en poblaciones de células de varias especies que interactúan entre sí, desarrollando múltiples actividades funcionales en el interior de la comunidad. Tercer punto, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza de las especies es el número total de especies diferentes presentes y la abundancia es la proporción de cada especie en la comunidad. La riqueza y la abundancia de las especies pueden cambiar rápidamente en un corto periodo de tiempo, como se muestra en la figura. Entonces podemos decir que cambian según los recursos y según las condiciones. ¿Cómo funciona la relación entre ellas y sus hábitats en los ¿Cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza y la abundancia de las especies microbionas en una comunidad dependen de las condiciones que prevalecen y de la clase de cantidad de nutrientes disponibles en el hábitat. Cuarto, sintetice mediante un mapa las ideas de cómo funciona el aporte de energía en un ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, la energía del sol es fundamental en nuestra vida, por ejemplo, en los procesos de fotosíntesis, el calor para los seres vivos, el calor para la fauna y es una fuente de energía. Entonces decimos, indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Los microorganismos desempeñan funciones importantes en nuestra vida o en la industria. Por ejemplo, podemos decir en la industria de los lácteos. Muchos de los productos dependen de esta actividad, tales como para la elaboración de quesos, de yogur y mantequilla. Punto. Explique el concepto de micro, microambiente empleando un ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Es un espacio limitado en el que se reproducen las condiciones que se requieren algunos animales y plantas para vivir. Las condiciones fisioquímicas en un microambiente están sometidas a cambios bruscos tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo, las concentraciones de oxígeno que se muestran en la partícula del suelo de la figura que presentamos a continuación. Estas son las referencias de donde saqué, pues, para hacer la elaboración del trabajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria González, soy de la CEA Casillas Meta de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Soy del programa de agronomía. En este momento me encuentro cursando el curso de microbiología del suelo. Daré respectivas respuestas a las preguntas 7, 6, 7, 8, 9 y 10. La sexta, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia
es una relación negativa entre los microorganismos, donde dos individuos compiten por el espacio y los nutrientes, donde uno se ve beneficiado y el otro se ve afectado. ¿Por qué favorece cooperar? Pues es una relación positiva donde dos microorganismos, uno no se ve, dos individuos no se ven, uno se ve beneficiado y el otro no. Entonces, un ejemplo claro de ello es el hongo y la planta. Bueno, como ya sabemos, el hongo nos da o le da a la planta nutrientes y le provee agua, mientras la planta le da azúcares al hongo. Bueno, la séptima. Explique con un dibujo de esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. En los suelos con vegetación encontramos materia orgánica, suministra energía que los microorganismos necesitan. En esta encontramos el 5% del suelo. En el líquido suministra agua para las plantas, donde tenemos un 25%, porque sin agua pues, nuestros microorganismos y las plantas no podrían sobrevivir. El aire, respiración para plantas y microorganismos, y también tiene un 25%. Los minerales, textura del suelo, la parte como sólida que visualizamos más, es prácticamente lo que primero visualizamos. De la octava noticia, rizófera, define la rizófera y argumente su importancia y efectos rizoféricos. Bueno, la rizófera es la zona de interacción entre raíz de la planta y los microorganismos. La rizófera se clasifica en endosfera, rizoplano y heterosfera. Bueno, en la endosfera encontramos es la certeza de la raíz, tejido entre el endodermis y el epidermis, invadida pues, por microorganismos. La rizoplano es la superficie de la raíz y los microorganismos que hay en ella, y el ectosfera es donde encontramos es la superficie del suelo que está en estrecho entre la raíz de la planta. ¿Por qué es importante la rizófera? La rizófera es importante porque nos promueve muchos nutrientes a nuestra planta, a nuestros suelos, donde miramos una gran cantidad de microorganismos que encontramos como hongos, algas, cianobacterias, muchos microorganismos. Uno de los beneficios de ello es que como que nos ayuda a que nuestras plantas o nuestros suelos sean más fértiles. También nos ayuda contra los patógenos, enfermedades de la planta, de la raíz, nos da para que nuestro crecimiento vegetal. La rizófera en sí es muy importante para nuestras plantas y nuestros suelos, porque en ella viven muchos microorganismos. La novena, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Pues en el horizonte A, porque luego vuelvo y reitero, pues está
la materia orgánica, donde están todos los microorganismos, donde se encuentra la rizósfera, porque como ya había dicho anteriormente, pues la rizósfera se encuentra a 5 milímetros de la raíz de la planta, entonces pues es la actividad más microbiana del suelo, el horizonte A, donde encuentra hongos, algas. La mayoría de los microorganismos los encontramos ahí, en el agua también, porque está el humus. Entonces esa es la parte más importante del suelo. ¿Qué es la CBS y cuál es su importancia fundamental? La CBS es la costra biológica del suelo. Bueno, en la C, ¿por qué la importancia fundamental? La importancia principal fundamental es la estabilización del suelo, mantener la fertilidad del suelo, donde tenemos las cianobacterias, anaerobios, moliquines hepáticos, biófitos, donde ellos hacen que nuestros suelos se estabilicen, donde tengan nitrógenos, donde nuestra planta pueda o el suelo pueda tener una fertilidad mejor o estable. Pues muchísimas gracias por su atención. Hola, apreciado tutor y compañeros, mi nombre es David Perdomo Vargas y voy a continuar con las preguntas. ¿Qué factor rige en el grado y el tipo de la actividad microbiana en los suelos? Bueno, existen distintos factores que pueden afectar a estos microorganismos, ya sean los intrínsecos y los extrínsecos. ¿Qué pasa con los intrínsecos? Son todos aquellos de su propio medio del cultivo en el cual se desarrollan los microorganismos y que se ven involucrados ya sean tanto el agua, el pH, también puede ser por el oxígeno, por sustancias nutritivas y por elementos. Los extrínsecos, como su palabra lo trata de decir etimológicamente, son todos los factores externos, factores ambientales que inciden a un desarrollo de microorganismos, ya sea en microclimas, ya sea en la temperatura que es importante, en la variabilidad de la atmósfera y en su envase o entorno donde se encuentren establecidos. El siguiente punto dice, ¿por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo? Bueno, es posible porque los microorganismos han existido miles de años y se han distribuido en los suelos por distintos entornos del planeta. Se han distribuido ya sea por las fuentes de agua o las fuentes hídricas. ¿Por qué? Porque esta especiación lo que hace es fraccionar o dividir un organismo a través de barreras como montañas, ríos, océanos, etcétera, y lo que hace es dividir un mismo individuo, un mismo organismo, sometiéndolo como tal a distintas hábitats o adaptaciones que les dificulta para reproducirse y tratan de evolucionar y generar una nueva especie. ¿Cómo hacen para llegar estos microorganismos al subsuelo? Tratan de llegar ya sea por la porosidad del suelo o por fuentes hídricas que estén conectados al subsuelo. Un ejemplo, los microorganismos que estén en la hidrosfera a través de estas fuentes hídricas pueden llegar al nivel del subsuelo, llevando con ellos muchos microorganismos que se establecen y se reproducen en ese hábitat o en esas condiciones. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas? ¿Por qué? Porque los microorganismos participan en el desarrollo y crecimiento de los ecosistemas, causando efectos positivos en el suelo como en las plantas. En el caso de que los microorganismos participan como tal en el crecimiento de la materia orgánica, también participa de distintas maneras como tal en los procesos de los ciclos de los elementos, ya sea nitrógeno, fósforo, azufre, etc. Por otro lado, pues se puede decir, las plantas, como cualquier otro ser vivo, necesita de una fuente alimentaria, ya sea un ejemplo la sustancia de la glucosa, que la necesita para transformarla en otra y como tal para complementarse ante sí. Pero no solo la planta puede desarrollarse a través de esta sustancia, también necesita de elementos que están como tal en el suelo, pero que no pueden ser del todo absorbibles por ella. Ahí es donde entran digamos, de gran papel y fundamental los microorganismos, ya que a través de su metabolismo o su desarrollo permite convertir estos elementos en un producto materializado para las plantas para que ellas puedan absorberla y así beneficiarse y tener un buen metabolismo.
Entonces, nombre 5 grupos de los microbianos y las funciones. Están las bacterias, los hongos, los virus, los actinomicetos y las algas. Entonces, como tal, las bacterias tienen como una función de propagar y dispersar enfermedades, pero también son muy benéficas, ya que la mayoría de bacterias son más benéficas que patógenas. Los hongos, pues como tal y definitivamente son un sistema de recicladores que como tal retornan a un organismo adquiriendo sus componentes y minerales de toda materia ya que esté muerta, ya se puede decir hojas, madera, restos vegetales, excremento, etcétera. Las algas son similares a las plantas ya que son autótrofas. ¿Qué quiere decir cuando digo autótrofas? Que ellas como tal generan su propia fuente alimentaria, ya sea de fuentes inorgánicas como agua y sol. Los virus cumplen como función la reproducción de generar copias entre ellos y entre sí utilizando la energía y la materia de la maquinaria donde se encuentren, de la célula donde se encuentren. Como tal, estos son vitales ya que generan como un equilibrio en los ecosistemas. Los actinomicetos como tal son los que descomponen una materia orgánica en el suelo a través de otros organismos a como tal elementos que están exentos de mineralizarse o están más bloqueados a una descomposición. Entonces ahí es donde entran ellos a ser parte y a descomponer dichos elementos. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana. Entonces están los residuos orgánicos que como tal regulan y proporcionan fuentes nutritivas para las comunidades microbianas, la calidad del suelo y tipos de suelo que como tal genera distintas características para la adaptación y para una microbiota estable, y el pH que genera distintas capacidades y entornos de adaptación para controlar como tal dichos microorganismos. Y bueno, muchas gracias y continúa mi compañero. Buen día, tutor y compañeros. Me presento. Mi nombre es Marloniana Acosta Gutiérrez. Soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco a la SAO de Puerto Iniria. Bueno, para el día de hoy estaré realizando la sustentación de las últimas preguntas de la unidad 1, tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. La pregunta 10 nos dice, ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Bueno, la materia orgánica es el factor gobernante de la biomasa, ya que contiene una mayor cantidad de microorganismos que a su vez aportan nutrientes al suelo, generando más fertilidad en el mismo. La microflora bacteriana ejerce control en los nematodos para evitar enfermedades y controlar las poblaciones existentes. La temperatura y la humedad son influyentes a la sobrepoblación de microorganismos en el hábitat. Esto nos quiere decir que la biomasa es una fuente de energía procedente de materia indirecta del Sol y que puede ser considerada una energía renovable siempre y cuando se sigan unos parámetros medioambientales adecuados para su uso y explotación. También nos dice que la biomasa se refiere a unos procesos recientes de transformación de la materia orgánica, tanto si se producen de forma natural o como artificial. Bueno, la pregunta 17 nos dice, ¿cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. Bueno, el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres es la biomasa microbiana del suelo SMB, el cual constituye la clave para la supervivencia de bosques secos y tropicales. Bueno, el bosque tropical seco, el reservorio de nutrientes se presenta en las hojas secentes y su inmovilización en la biomasa microbiana del suelo, el cual es considerada como la adaptación que conserva los nutrientes en respuesta a una escasez de nutrientes. Bueno, esto nos quiere decir que la biomasa microbiana del suelo juega un papel muy importante en la supervivencia de las plantas, pues el caso del ecosistema del bosque tropical seco, su extracción de nutrientes es por medio de las hojas secentes y su inmovilización en la SMB, el cual contribuye a la fuente de nutrientes clave disponible para la superficie de las comunidades vegetales. Entonces,
La pregunta 18 nos dice, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de productividad en un ecosistema restaurado? Bueno, la biomasa microbiana define el componente funcional de microbiota del suelo, responsable principalmente de la descomposición de la materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. Bueno, esto dice que la proporción de la biomasa microbiana es la relación con los nutrientes totales del suelo, el cual es considerado un indicador confiable para el éxito de la rehabilitación de tierras degradadas, que cuando existe una proporción baja entre estos quiere decir que la biomasa está siendo transformada por microorganismos de suelo a nutrientes. La pregunta 19 nos dice, ¿qué se puede concluir con las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SNB? Bueno, al concluir con las prácticas de restauración con plantaciones mezcladas, ayuda a que se fomente la diversidad y la abundancia de microorganismos en el suelo, ya que se producen una cantidad y diversidad de nutrientes que pueden alimentar a una mayor diversidad de nutrientes que pueden alimentar a una mayor diversidad de microorganismos. Bueno, esto sucede debido a las bondades que posee la biomasa, ya que es la cantidad de materia viva presente en un ecosistema, ya que al haber materia viva, esto aumenta la vegetación y su restauración va a hacer que aparezcan más especies en el ecosistema. También se recomienda especies de plantas que tengan una alta eficiencia de producción de biomasa y que favorezca el establecimiento de asociaciones microbianas beneficiosas como las micorrizas y los fijadores de nitrógeno. Tenemos aquí la bibliografía. Muchas gracias por su atención.